Hola a todos XDDD, aquí les vengo con un nuevo vídeo. Amigos, como todos sabrán, no todo en esta vida es ver anime, ver televisión o hacerse 50.000 pajas viendo porno en una revista o película XDDDD. También hay que darle nutrición a nuestra mente, buscando cultura y algo que nutra cada día nuestro conocimiento, o simplemente buscar nuevos tópicos de entretenimiento. Yo soy un fanático de la literatura, y es más, aspiro a ser escritor de ficción algún día. Por lo tanto, en este vídeo les traigo una recopilación de algunos libros y autores que recomiendo leer, para que se deleiten un poco sus mentes con una buena dosis de historias narrativas de altura. Repito que esta es mi opinión personal, por lo que si tienes algún escritor o autor de narrativa en particular, te invito a hacer tu propia recopilación XD. Bueno, empecemos con la lista. En primer lugar, enfoquémonos en la ciencia ficción. Si hablamos de un punto de vista realista con un toque de elementos ficticios en su contexto, Dan Brown es un escritor que no puede faltar en tu currículum XD. Recomiendo sus 5 novelas, las leí todas y me encantaron, pero en especial la trilogía de Robert Langdon, El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios y El Símbolo Perdido. La escritora de Harry Potter, J.K. Rowling, es a mi opinión, una de las mejores escritoras de fantasía que jamás hayan existido. Su prosa es jocosa y muy ligera, pero sin embargo mantiene una riqueza narrativa digna de admirar. Recomiendo mucho las novelas de Harry Potter. Son espectaculares. Muchísimo mejores que las películas. Si vamos a fantasía más hacia los mundos antiguos y místicos, J.R.R. Tolkien es quizá el opus magnum del género. Su trilogía del Señor de los Anillos son una joya literaria nada despreciable. Recomiendo leerlo bastante ya que sus historias son impresionantes. Aunque sugiero empezar con su cuento, El Hobbit, ya que este es la precuela del Señor de los Anillos, y es quizá la obra literaria que debería de adentrarte en primer lugar al mundo místico de Tolkien. Si vamos al género del terror, sin duda alguna te recomendaré al que para mí ha sido uno de los íconos del terror moderno, Stephen King. Si he de recomendarte obras icónicas de este fantástico escritor, no sabría por dónde empezar. A ver, si vamos a un terror más psicológico, te recomiendo obras importantes suyas como El Resplandor, El Juego de Geralt, La Casa Negra o Carrie. Si vamos a algo más inclinado a la sangre y criaturas de ultratumba, te recomiendo Misery, Cell, It, o eso como se le conoce en habla hispana, entre muchas otras obras de este fantástico escritor. En lo personal, mis novelas preferidas son Misery, El Juego de Geralt, eso y El Resplandor. Si vamos al género del drama, existen obras que en lo particular me encantan. Una obra maestra de drama es La Historia de Lizzie, escrita por Stephen King. Es una estupenda historia que relata de forma muy personal el matrimonio de King. Excelentemente escrita y sumamente conmovedora. Ahora, si nos vamos más al romance, no tengo mucho que recomendar ya que no soy dado a ese género. Pero si quieres mi opinión, lee las novelas de Crepúsculo. Leí la saga completa. La prosa de Meyer es muy sencilla y fluida, pero bueno, dados mis gustos no la catalogo como una obra maestra de literatura fantástica y romántica, puesto que bastardiza a niveles cósmicos a los vampiros. Joder, ahora resulta que en vez de ser demonios chupasangre, ahora son pretty boys metrosexuales que tienen brillantina en el pecho. Bueno, saliendo de ese factor de estupidez tan grande, me parece una buena lectura para pasar una tarde bajo un árbol XD. Bueno, después de darles algunas recomendaciones de horror y fantasía, así como ciencia ficción realista, pasaré a la ciencia ficción un tanto más fantasiosa, sin salir del contexto real totalmente. Un ejemplo de esto es el escritor Michael Crichton, y su obra maestra, Parque Jurásico. Yo como lector, tuve la dicha de leer su novela ambientada en ese parque de dinosaurios, y en lo personal me parece estupenda. La película se queda corta con lo que la novela ofrece. Es mucho más sangrienta, más oscura, más interesante y más atrapante. Lean ese libro, les juro que no se van a arrepentir. Ahora me inclinaré a un género literario extra. Las novelas ligeras. Esta va para mis amigos otakus XD. Las novelas ligeras son versiones literarias de anime. Inclusive, muchos animes muy exitosos, son basados en novelas ligeras de los mismos. Como lector, he tenido muy poco acceso a esta literatura, pero les puedo recomendar algunas. Para los amantes de la acción, las novelas de Trinity Blood son de las mejores que haya leído. Son excelentes, y además, relatan la historia original. Muchísimo mejores que el manga y el anime. De resto les puedo recomendar leer versiones en novelas ligeras que puedan encontrar, ya que son muy interesantes.
Por cierto, se me olvidaba, otra novela que les recomiendo es la versión literaria de Strawberry Panic. Son fantásticas y de un ritmo bastante ligero y entretenido. Además, las novelas de Strawberry Panic relatan la historia original, y contienen escenas atrevidas nunca vistas en el manga ni en el anime. Bueno, para cerrar el vídeo, me trasladaré a la literatura clásica. Cuando te has aventurado lo suficiente en el universo de la literatura, te dan ganas de leer obras que han hecho escuela en cuanto a narrativa se refiere. Para ello, te recomiendo leer clásicos como Don Quijote de la Mancha, escrita por Miguel de Cervantes. Es una historia hermosa, emocionante y épica, pero sobre todo es muy graciosa. Te garantizo que te reirás mucho leyendo las locuras de este pseudo caballero XDD. Si nos vamos a historias bélicas icónicas de la literatura clásica, te recomiendo leer la Ilíada de Homero. Una vez escuché que en la biblioteca de una casa, nunca pueden faltar dos libros. Una Biblia, en caso de que seas cristiano, y un ejemplar de la Ilíada. La historia relatada en este poema griego es sumamente emocionante, aunque te recomiendo leer esta obra cuando ya hayas convertido la lectura en un hábito, ya que para los principiantes leer este poema es sumamente pesado y puede que no logres entenderlo a la primera. Si vamos a clásicos del terror, sin duda alguna debes tener bajo tu currículum a dos autores, primero que nada, al escritor Howard Phillips Lovecraft, y su saga de los mitos de Cthulhu. Las criaturas y universos aterradores que este escritor ha creado son sumamente interesantes y de verdad logran atraparte. El otro autor que no debe faltarte, es el escritor Bram Stoker y su obra, Drácula. Obviamente, los amantes del horror no pueden dejar pasar la historia que desencadenó a tan impresionante monstruo. Bueno amigos, por último quiero decirles algo. Está bien que hagas lo que te guste, y veas las cosas que te agraden. Pero nunca está de más el leer un buen libro. Bueno, esto tómenlo como un consejo, no como algo que deban tomar por obligación. Aquí me despido, enviando un saludo a todos mis amigos y suscriptores. Hasta la próxima. La literatura siempre ha sido un escape de la realidad, que además nos ha facilitado a incrementar nuestro nivel cultural e intelectual, y en algunos casos ético a través de esos fascinantes libros. En estos últimos años ha nacido, en mi opinión, un nuevo entre comillas, género literario que intenta saturar completamente el mercado. Los libros youtubers, que son en pocas palabras la siguiente fase de la decadencia de las buenas ideas y de la literatura. ¿Por qué la siguiente fase de la decadencia de la literatura? Bueno, antes del auge de este nefasto movimiento, en la industria se comenzó a explotar los libros juveniles. Es fácil reconocerlos por su mediocre escritura y por su facilidad para ser leídos. Por ejemplo, a Crepúsculo, Los Juegos del Hambre, Harry Potter, Bajo la misma estrella, etcétera, etcétera. ¿Qué tal comunidad youtubera? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo mi más sincera opinión sobre los libros escritos por youtubers. Todos conocemos el auge de los youtubers más famosos, o por decirlo de una forma más correcta, usuarios con más suscriptores. Estos usuarios crean diferente contenido para esta plataforma de internet, pero, ahora la nueva tendencia entre estos youtubers es que saquen libros. Esta expansión comenzó como no podía ser de otra manera, con uno de los youtubers más famosos en España, el Rubius. Su libro, entre comillas, se trata de, el libro troll. Me da náuseas de solo pensar que a esta cosa se le pueda llamar libro. Pero esta no es la única mierda, digo, esto no es el único libro, después de él han llegado muchos más youtubers a publicar libros. Pero ¿qué es peor que un youtuber publique un libro? Ya sé. Que un gamer publique un libro. Por ejemplo, Vegeta777 Willybex, Alex Bionce, Mangel y Señor Cheto. Dejando a un lado la calidad de sus libros, que no me queda duda que es pésima, y me consta. Yo solo he visto uno que otro libro de youtubers, y no me atrevo a considerar esto un libro.
Es más, me niego a decir que esto es un libro. Pero las editoriales no solo buscan gamers, también forman parte de esta invasión las youtubers de moda y belleza, que recogen en sus libros sus mejores consejos de belleza, moda y maquillaje. Yuya es el mejor ejemplo de esta categoría. Y si hablamos de youtubers, tenemos que hablar de Soysub. Su libro Girl Online, que fue lanzado el 25 de noviembre de 2014, ya en tan solo una semana alcanzó la cifra de 78.109 copias vendidas. Cifras que escritores de verdad ni siquiera han alcanzado. Por si fuera poco, semanas después de la publicación del libro, Soya admitió que no había escrito ella el libro, excusándose en Twitter que todo el mundo necesita ayuda cuando intenta hacer algo nuevo, pero que la historia y los personajes eran completamente suyos. Como sabemos, en la sociedad que vivimos, los padres dedican muchas horas al trabajo para poder comprarles a sus hijos lo que quieren. Debido a ese tiempo invertido en el mundo laboral, les dedican poco a sus hijos y quieren compensarlo satisfaciendo todas sus necesidades materiales. Refiriéndome a quienes siguen a este grupo de youtubers, esos niños, en su mayoría tan solo con abrir la boca ya tienen lo que quieren, esos niños mimados, que sacan malas calificaciones en el colegio y aún así sus padres les compran lo que quieren. No solo eso, si su ídolo de turno tiene un peluche, lo quieren. Que saca una camiseta, la quieren. Que saca una cosa random, lo quieren. De ahí, las editoriales han visto un gran negocio, el negocio de su vida. Las editoriales se están aprovechando de niños influenciables, que consiguen que sus padres les compren todo lo que quieren y no necesitan hacer una gran inversión, porque el libro es de pocas páginas. Sin embargo, luego hay grandes escritores profesionales y de calidad, que intentan publicar sus historias, bien trabajadas, con toda una trama detrás, muchos meses de duro esfuerzo, y apenas les dan una oportunidad. El problema viene cuando además, se dedican a vender libros sobre ellos. No digo escribir, porque sencillamente ni su mamá les cree que lo hayan escrito ellos. En el caso de El Rubius, se trata de cómo molestar a la gente que te rodea. En el caso de Vegeta 777 y Wikileaks, se trata de un libro ilustrado del mundo de internet. En el caso de Auronplay, se trata de un fenómeno diferente a los demás, ya que no se dedica a grabarse y jugar a videojuegos, sino que se trata del crítico más mordaz y vulgar de toda la red. Con esto, vemos que las editoriales, dejando de un lado si ellos han escrito o no el libro, han sabido aprovecharse de la fama de los youtubers, sacando a la venta libros que son únicamente una mina de dinero, sin ningún rastro de literatura o sátira, simplemente trasladando los vídeos al papel. La diferencia que hay entre los libros juveniles y los libros de youtubers es que aunque los libros juveniles no merezcan ni el más mínimo cuidado, aunque no en todos los casos, de todas maneras se ve algo de mérito y esfuerzo para contar una historia, esto último no puede ser aplicado a los libros publicados por youtubers. Una de las problemáticas que se desprenden de estos productos mercantiles es que no hay nada plausible que puede terminar convirtiéndose en una pérdida total de tiempo. Y es que no merecen ni ser llamados libros como tal. El problema más significativo es la explotación de este recurso y la aplastante realidad para los verdaderos novelistas de corazón. Los verdaderos escritores independientes que publican en blogs y viven de esta pasión, apenas pueden publicar un solo libro porque las distintas empresas editoriales buscan el renombre y no la verdadera construcción literaria con una retórica propia y digna de ser leída. Cuando este, entre comillas, movimiento, tal vez llegue a su fin dentro de unos años, pero por ahora son la fuente dominante de riqueza. Para concluir, en mi opinión, estos libros son en pocas palabras solo es una pérdida total de tiempo y un flagelo para la literatura universal. Ya que solo esto desprestigia a toda la literatura en sí, gracias a gente sin talento para escribir un libro. No porque sean famosos o personas reconocidas, sean capaces de hacer algo tan complicado como un buen libro. ¿Qué onda cabronazos? Les saluda desde Mérida, Yucatán su siempre amigo Aguilar 666 Mohamed.
Mis pasatiempos favoritos desde siempre han sido, el cine, la televisión, la música y el ajedrez. Pero probablemente el más destacado es el de la lectura. Es por eso que en este vídeo he decidido enlistar los 10 libros que más me han gustado y que yo considero que son de los mejores y que valen la pena leerse. La lectura es un ejercicio de la mente, es un ejercicio de crítica y reflexión, o en palabras más simples es como tener la televisión adentro de la cabeza. Pido de favor que no se me juzgue con ligereza ya que este trabajo está lleno de duro esfuerzo y dedicación y como única paga pues les pido un comentario positivo, y si no es mucho pedir, o una suscripción o una solicitud, que aunque ya sé que eso solo aumentará los números que hay en mi canal. Es agradable saber que a la gente le agrada tu forma de trabajar y tu estilo. Ya fue mucho bla bla bla, por lo que voy a pasar a explicar cómo será este top 10. Empezaré del número mayor al menor, es decir del 10 al 1, mientras más alto sea el número, menos es lo que me gustó el libro. En cada casillo del top 10 les diré el nombre del libro, un comentario personal sobre este y después una pequeña reseña. Notarán que le tomé fotos a la portada de los libros, esto para que sepan que tengo y leí el libro. Por obvias razones me abstengo de incluir los libros de Harry Potter y de Crepúsculo, ya que como ya fueron convertidos en franquicias se fueron literalmente a la mierda. Bueno, paso de una vez al tema. Número 10, Canitas. Sí. Ya sé que al ver que el libro fue el que cayó en la 10ª posición se quedarán cuadros. Es más, incluso llegaran a decir que debo de estar medio pendejo, porque a estas alturas ya nadie se toma en serio las pendejadas que dice Carlos Trejo, yo tampoco. Entonces, ¿por qué decidí poner al libro Canitas en 10º lugar? Pues por lo mismo que acabo de decir, porque ya nadie le cree al soplapollas de Trejo, de hecho este pelafustán ya no ha hecho nada notable en los últimos años. Ah, y también por el hecho de que este libro es un bestseller de pies a cabeza, pues cuando salió toda la gente se creyó la historia que de realista no tiene nada. Y pensándolo bien, Canitas es mejor viéndolo como una novela que como una historia real. Joder, porque qué lógica tiene que un demonio haya salido de la ouija, le den la madre a más de 10 personas, entre ellas, la esposa de Trejo. A lo largo de las mierderas páginas del libro y él ni con un rasguño. Pinche Carlos Trejo se cree inmortal. El colmo de todo este asunto fue cuando se les ocurrió hacer una película de la supuesta experiencia paranormal sufrida por Trejo, y para rematar fue la pendejada más grande el hacer una segunda parte. No tiene caso comentar más de la historia del libro, ya que el maricón de Trejo nos la metió hasta por el culo hace quién sabe cuántos años y siempre supe por qué. Para que este cabrón se haga más rico. Ok. Pasemos a 9º lugar. Número 9, Leyendas del México Sobrenatural. En este libro se junta y se exponen un gran número de historias, relatos y leyendas de mi amado México, todo gracias al trabajo de Héctor López, escritor desconocido para mí hasta el momento en que leí el libro. Como ya dije, en este libro se encuentran recolectados un gran número de relatos paranormales relacionados con mi México que van desde los orígenes prehispánicos de México, nombrando uno a los dioses aztecas, como era considerada la muerte en esos tiempos, pasando también por leyendas urbanas del México actual, como son los fantasmas que se aparecen en el metro del Pino Suárez, igual los que se aparecen en la ex cárcel de Lecumberri, la clásica historia del fantasma que aborda un taxi, la leyenda de la Llorona, entre otras apariciones femeninas, como la conocidísima Planchada la enfermera fantasma. También se hace mención de animales fantásticos, duendes, nahuales y brujas. Sin duda es un libro muy bueno y muy recomendable para todo aquel que guste estar enterado de historias fantasmas. Lo único malo del libro, tal vez sea, los dibujitos manilas que ponen, entiendo que quieran ilustrar lo que se expone, pero pienso que los dibujos desvirtúan el tema y le restan seriedad. Pero ese pequeño detalle, podemos pasarlo por alto y como ya dije es buena opción para aquel que gusta de estos relatos. Número 8, Ángeles en el Infierno. En la 8ª posición, entra el libro Ángeles en el Infierno. Y no tiene que ver nada con una banda de rock de nombre similar. Jajajajaja. Es de un investigador paranormal local, que tengo el agrado de conocer. En el libro, el investigador Jorge Moreno nos relata 7 impactantes investigaciones realizadas en Yucatán, con excepción de una que fue realizada en Campeche, unas investigaciones que de verdad llegan a causar gran impacto, no porque haya habido muertes o desapariciones inesperadas o cosas de esa índole.
sino por los finales inesperados, ya que en no pocas ocasiones, cuando aparentemente el investigador ya tenía resuelto el caso, ocurría algo o se descubría una cosa que reabría el caso e impedía que se cerrase, al igual que hacía que el caso de un giro de más de 180 grados, metafóricamente hablando. Quisiera aclarar, ya que me di cuenta de que en YouTube la gente es muy literal, cambiando por completo el resultado de la investigación. De hecho, el libro se promocionaba por medios locales con las siguientes líneas: ¿qué harías si Dios te dijera que estás condenado a vivir en el infierno y hagas lo que hagas, las puertas del cielo nunca se abrirían para ti? Da cosa, ¿verdad? El caso más impactante del libro es el séptimo, el cual explicaré a continuación, y tiene de título El pecado. Todo comienza en el año de 1972 en Yaxcabá, un municipio yucateco. Comienza cuando un sacerdote de nombre Marcial, que fue allá de visita para encontrarse con un colega, conoce a Sara, una joven que rondaba los 18 años. El sacerdote, ignorando el celibato, decidió cortejarla. Sara, aunque confundida, cayó rendida ante el padre Marcial, quien la engatusó diciendo que su amor era voluntad de Dios y que no tenía nada de malo verse, pero que tenía que ser a escondidas. Pasó el tiempo y Sara quedó embarazada del sacerdote. Logró engañar a sus padres diciendo que había conocido a un muchacho en la fiesta del pueblo y que la había engatusado. El padre Marcial, si es que se le puede dar tal apelativo a semejante carroña humana, no regresó a Yaxcabá, aunque se supone que nunca se enteró del embarazo. Sara fue con unos tíos a Sotuta, otro municipio yucateco, para que allá diera luz. El niño se quedó en Sotuta con los tíos, para que éste creyese que eran sus padres, y Sara regresó a Yaxcabá. Pasaron los años y Sara visita con frecuencia a su primo Jared y solían pasear y tenían muy buena relación. Corría el año de 1981 y Jared se volvió retraído y no quería ir a la iglesia bajo ningún motivo, recién había hecho su primera comunión. Poco después se supo que Jared había sido abusado sexualmente por el sacerdote que lo preparó para su primera comunión. Increíblemente, el infame sacerdote no era otro que el padre Marcial, el cual huyó, para evitar ser linchado, ya que aparentemente había más de una víctima. Por más increíble que parezca, Marcial violó sin saber a su propio hijo. Lejos de arrepentirse, el pederasta llegó a argumentar que incluso lo haría de nuevo, en una ocasión que se topó con Sara. A partir del año de 1987 Jared comenzó a tener ciertos problemas, que empezaron con una fiebre y llegó hasta estar poseído, culminando en dejar inválido al joven. Sara ha reclamado a la iglesia las atrocidades cometidas por este pederasta, que debido a sus influencias no se le castigó debidamente, de hecho jamás fue detenido ni nada por el estilo. Impactante el caso, ¿verdad? Un detalle curioso de este libro, es que incluso Jorge Moreno, autor del libro, llegó a recibir amenazas de muerte de parte del padre Marcial para evitar que se publicara el libro. Amenazas que jamás se cumplieron, ya que han pasado más de 5 años tras su publicación y el autor jamás ha tenido ningún solo problema. El libro incluye otros casos igual de impactantes, que no podré contarles dado el poco tiempo que me permite YouTube, y también porque ya concentré mucho tiempo en este libro. Bueno, es hora de pasar a la siguiente casilla. Número 7. El séptimo sello. En el séptimo lugar tenemos a El séptimo sello, novela escrita por el periodista portugués José Rodríguez dos Santos, autor de otros libros como La fórmula de Dios y El códice 632. En el libro se nos cuenta la historia de Tomás Noroña, un historiador, quien es aparentemente contactado por la Interpol, debido a un asesinato en la Antártica de un científico, encontrándose como única pista una hoja que tenía garabateado el número de la bestia. 666. A partir de que Noroña es contactado por la Interpol, se comienza una investigación que acaba enfrentando al historiador con el momento más temido por la humanidad, el apocalipsis. Pero no un apocalipsis como lo describe la Biblia, donde caballos demoníacos que son cabalgados por jinetes aún más demoníacos, donde Dios derrama toda su furia y su ira dejando en completa destrucción al mundo. El apocalipsis descrito en este libro hace referencia al fin de la humanidad a manos de la propia humanidad, debido a los intereses de un puñado de personas con poder que solo se preocupan en ellas mismas, dándoles igual lo que le ocurra al planeta debido a la contaminación a causa del petróleo, el llamado oro negro, del cual depende toda la civilización en esta época, a pesar del gran daño que le causamos al único hogar que tenemos, la Tierra. Sin duda un emocionante libro que te lleva a lugares inimaginables como la Antártica, Siberia, Portugal e incluso Australia en la parte final del libro. Puede que por la manera de expresarse del autor, el libro llegue a cansar o hacerse monótona la lectura.
Pero pasando por alto ese pequeño detalle, el séptimo sello es un impactante e intenso relato que aborda las principales amenazas de la humanidad. Además de que todo el libro está basado en información científica actualizada. Además de que el libro tiene uno que otro momento chusco e incluso cachondo, seguro ya se están imaginando a qué me refiero, calenturientos, XD. Y además de una manera directa el libro invita al lector a reflexionar al lector sobre el futuro de la humanidad y de nuestro planeta. Sin duda un libro muy recomendable. Pasemos a la siguiente casilla. Hola, si quieres saber cuando subo un vídeo al canal, vaya a la sección de suscribirse y activa la campanita de notificaciones, para que no pierda ninguna novedad en el canal. Gracias. Buenos días a todos. Los 10 libros más influyentes de la historia. Religión, ciencia, filosofía y política son las materias de las que se ocupan los textos que han tenido mayor repercusión en el devenir humano, e incluso se considera que han cambiado al mundo entero. A continuación, los libros más influyentes de la historia. Número 10, Historia del tiempo. En este libro, en el año 1988, el físico británico Stephen W. Hawking divulga teorías ajenas y propias acerca del origen y evolución del universo, sin dejar de lado los polémicos aspectos teológicos y metafísicos inherentes al tema. Gracias a la excepcional claridad y concisión del texto, millones de lectores de todo el mundo han podido entender los misterios del cosmos. Número 9, Teoría de la relatividad general. Aunque no fue el texto que le valió al físico alemán Albert Einstein el premio Nobel, es el que ha trascendido como de los ensayos científicos más revolucionarios. Publicado en el año 1915, ayudó a entender mejor el universo al plantear que las magnitudes espacio y tiempo no son absolutas ni están separadas como si las había considerado Newton, sino que uno puede convertirse en el otro y, por tanto, el tiempo es relativo. Número 8, El origen de las especies. Este libro, escrito por el biólogo inglés Charles Darwin en el año 1859, revolucionó, como lo había hecho su compatriota Newton en la física, a las ciencias naturales. Hasta entonces existía la creencia religiosa de que los seres vivos era tal como habían sido desde el origen del mundo. Darwin demostró teóricamente que evolucionaba de acuerdo con un proceso de selección natural regido por la adaptación al medio ambiente y la supervivencia del más apartamento. Número 7, El Manifiesto Comunista. Los pensadores alemanes Karl Marx y Friedrich Engels publicaron en Inglaterra, en el año 1848, este libro de índole política. Ahí plantean la existencia de la lucha de clases entre explotadores, burguesía, y explotados, proletariado, llamando a la emancipación de estos, derrocando a aquellos y conquistando el poder para abolir la propiedad privada. Tales planteamientos darían sustento ideológico a las revoluciones que en varios países, durante el siglo XX, llevarían al establecimiento de regímenes comunistas. Número 6, Los derechos del hombre. Inspirado en su observación directa de la Revolución Francesa, el político e intelectual estadounidense de origen inglés Thomas Paine escribió este libro en el año 1791. En sus páginas defiende los derechos de igualdad, libertad y bienestar de los ciudadanos, llamando a derrocar a los gobiernos que no los protegieran. Sus ideas tuvieron particular repercusión tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Número 5, Principios matemáticos de la filosofía natural. Publicado por la Royal Society en el año 1687, este libro escrito por el físico y sir inglés Isaac Newton es considerado el más revolucionario de la historia de la ciencia. En él planteó las leyes del movimiento que rigen a los cuerpos celestes y la de la fuerza de atracción entre los mismos, ley de la gravitación universal, rompiendo así con la creencia religiosa de que tales fenómenos obedecían al poder divino. Número 4, el Corán. Atribuido al profeta Mahoma, el libro sagrado del islamismo contiene las palabras que Dios, Alá, le transmitió para que las predicara. Tales enseñanzas fueron recopiladas a partir de la memoria popular y difundidas alrededor del año 650. Su contenido, escrito en árabe, rebasa lo estrictamente religioso, incidiendo en la vida social y la actividad política de quienes siguen esta guía divina para alcanzar la perfección, la salvación y la bienaventuranza. Número 3, Diálogos. Bajo este título se recopilaron textos escritos por el filósofo griego Platón, 427-347 a.C., que, en fondo y forma, han influido en la cultura occidental.
En fondo, por la vastedad de temas que abordan con la mayor profundidad, siendo referencia obligada de infinidad de materias hasta el presente. En forma, por el uso del diálogo como recurso para hacer accesible y atractivo su contenido. Número 2, I Ching. Conocido como el libro de las mutaciones, es un texto clásico del pensamiento chino que data alrededor del año 1000 a.C. Su autoría se ha atribuido tanto al filósofo Lao Tse como a Confucio. Sin embargo, no solo incidió en el pensamiento de Oriente, como en el taoísmo y el confucianismo, sino que trascendió a Occidente, donde psicólogos, literatos y gurús lo han utilizado como herramienta de su quehacer en torno a lo humano. Número 1, la Santa Biblia. Se trata del libro de libros, en el cual se fundamenta la religión más extendida en el mundo, el cristianismo. Reúne una colección de textos sagrados escritos en arameo, griego y hebreo por varios profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento, entre los años 800 a.C. y 100 después de Cristo, los cuales fueron compilados entre los siglos II y IV. Además de ser el primer libro impreso de la historia, 1455, es el más traducido, aproximadamente a 2000 lenguas, y el de mayor tiraje, alrededor de 30 millones de ejemplares al año, en el mundo. Bueno mis amigos, si el vídeo les pareció muy interesante, ya saben suscribirse al canal, no olvide comentar, y agradecer mucho, tampoco no olvide suscribirse a mi nuevo canal, que se trata de gameplay de videojuegos, gracias. ¡Hasta luego! Comentarios. Sin nada más que decir, comencemos con este top. En el puesto 5, tenemos el libro de la gallina degollada. Este libro fue creado por el escritor uruguayo Horacio Quiroga en el año 1917, y este cuento forma parte de un libro conocido como Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte, que es una recopilación de cuentos escritos por Quiroga, en el que la muerte resalta en la mayor parte de los relatos de esta colección de historias. Esta historia es conocida por ser un cuento de terror, y la trama de este cuento se enfoca en la historia de un matrimonio conocido como los Mazzini Ferraz, quienes tienen 4 hijos que padecen de retraso mental desde que nacieron. Durante el transcurso de la historia, se explica que el matrimonio entre el señor Mazzini con la señora Berta es un matrimonio infeliz, a causa de los hijos enfermos que tienen que cuidar, y la pareja que protagoniza la historia vive angustiada, porque ellos tienen una descendencia de hijos que siempre se volvían idiotas, a causa de una enfermedad hereditaria, y en la historia se explica que el matrimonio de los Mazzini Ferraz deseaban tener un hijo sano. Luego en el cuento, cuando a la pareja le nace una niña saludable, ellos pierden todo interés en cuidar de sus hijos con retraso mental y los rechazan. Luego de que los 4 idiotas terminan siendo olvidados y abandonados por sus propios padres, llega un día en que los 4 idiotas contemplan el asesinato de una gallina, que era degollada por la sirvienta para la cena, y tiempo después, Bertita, la hija menor del matrimonio de los Mazzini Ferraz, se separa por un momento de sus padres mientras dan un paseo, y se cruza con sus hermanos. El final del libro presenta un desenlace escalofriante, ya que en venganza por ser abandonados y rechazados por sus propios padres, los 4 idiotas llevan a Bertita a la cocina, y la terminan degollando, igual como lo hizo la sirvienta con la gallina. Bueno, esa es la trama de este libro, y ahora daré una breve opinión sobre este cuento. Esta historia es, según yo, uno de los cuentos más destacables del escritor Horacio Quiroga, y según yo, es mi cuento favorito de la colección de cuentos de amor, de locura y de muerte, gracias a su historia que tiene un pequeño toque dramático, debido al sufrimiento por el que pasan los padres de los 4 idiotas al no tener hijos sanos, y además este libro me gusta mucho por el toque macabro que tiene, sobre todo en el final, cuando los 4 idiotas cobran venganza por ser rechazados por sus padres. No sé ustedes, pero la primera vez que leí esta historia a mí me dio escalofríos, y hoy día todavía me sigue interesando este cuento de terror. Sé que hay muchas historias de terror que llegan a ser superiores a este cuento, y hay muchos cuentos macabros que poseen un mayor reconocimiento que este, aunque si hiciera una lista de cuentos de terror que están infravalorados, yo pondría como mi favorito a la gallina degollada, ya que además, a diferencia de la mayor parte de las historias de terror que he visto yo, esta historia deja una moraleja o enseñanza, la cual es, que no hay que discriminar a las personas como son, sin importar que tengan alguna enfermedad
único defecto que los diferencia de los demás, y también enseña que las familias deben de estar unidas a pesar de las diferencias, ya que de esa forma se puede fomentar la paz y unidad entre la gente. Tal vez suene raro esto que diré, pero cuando leí esta historia por primera vez, sentí algo de lástima por los 4 idiotas, ya que ellos terminan siendo abandonados y olvidados cruelmente por su familia, aparte que en la historia a ellos se les ve viviendo una vida miserable. En fin, este es un gran cuento de terror, que aunque no goza de tanto éxito como otras historias, se los recomiendo. Ahora prosigamos con este top. En el puesto 4, tenemos al libro del Caballero de la Armadura Oxidada. Este libro fue escrito por Robert Fisher en el año 1989, y este libro es de fantasía y aventura con un toque de comedia. La trama de este libro se centra en la historia de un caballero de la era medieval, quien destaca por ser al comienzo de la historia una persona egocéntrica, que siempre se preocupaba por sí mismo. Al comienzo del libro, se revela que el caballero tenía una familia, compuesta por un hijo y una esposa a quien él quería mucho. Sin embargo, cuando el caballero se empieza a obsesionar con su fama y éxitos, decide no quitarse su armadura, cosa que le causará problemas, ya que luego que su armadura se oxida y no puede quitársela, eso causa que su familia se termine enojando con él, y su esposa le advierte que si no se quita su armadura, se iría para siempre junto a su hijo. Entonces, para no perder a su familia para siempre y librarse de su armadura, el caballero decide irse al bosque para buscar al mago Merlín, y luego cuando se encuentra con él, el mago le dice que debe emprender un viaje a través del sendero de la verdad, para que de esa forma, pueda quitarse su armadura, ver más allá de sí mismo, buscar su yo interno, entre otras cosas más. Ahora pasaré a dar una opinión sobre esta novela. Según yo, este es uno de los libros más interesantes que leí en mi niñez, en parte, gracias a su historia de aventura y fantasía que está ambientada en la era medieval, la cual es de por sí llamativa e interesante para los lectores, y también este libro me gusta mucho, debido a su gran sentido del humor, y a la gran cantidad de mensajes positivos y enseñanzas que deja. Las cosas que más me agradan de este libro, son su trama que tiene tanto momentos divertidos como serios durante la historia, los personajes que son carismáticos, memorables, y con los cuales puedes engancharte a ver la historia, y lo más destacable de esta novela, son la gran cantidad de moralejas que deja, tal como es el vencer tus miedos, confiar en uno mismo, ser sabio, ser valiente, apreciar lo que tienes, ser generoso, amoroso, autosuperarse, entre otras enseñanzas. Este libro, a pesar de ser infantil, te enseña a ser mejor persona, a tener una mayor motivación en la vida, etc., y es por eso que considero a este libro como una obra literaria muy especial. En cuanto a vosotros, si les interesan los libros de aventura y fantasía, les recomiendo leer este libro. Muy bien, sigamos con el top. En el puesto 3, tenemos al libro de Tom Sawyer. Esta novela fue escrita por Mark Twain en el año 1876, y la historia está ambientada en un pueblito del sur de Estados Unidos. Este libro nos cuenta las aventuras de un niño huérfano conocido como Tom Sawyer, quien vive en el pueblo de Petersburg cerca del río Mississippi. El protagonista de esta historia es conocido por ser un niño rebelde y travieso, quien siempre se mete en problemas y travesuras durante el transcurso de la novela, aunque a menudo logra salirse con la suya gracias a su astucia. De este libro también se han creado algunas películas y hasta una serie de anime, por lo que este libro es reconocido como uno de los clásicos más reconocidos de la literatura infantil. En cuanto a mi opinión de este libro, según yo, es uno de los libros más entretenidos que he leído de la literatura infantil, gracias a su trama que tiene muchos momentos graciosos, como las veces en que Tom Sawyer hace alguna travesura, o las veces en que Tom se mete en problemas a causa de sus propias travesuras. Una razón por la que de pequeño me llamó mucho la atención este libro, era por sus personajes que en su mayoría eran amigables y simpáticos, sobre todo el protagonista, que me cae muy bien por su personalidad rebelde y traviesa. Este libro, según yo, retrata muy bien lo que es la vida cotidiana en el siglo XIX en los Estados Unidos, y creo que más de alguno se ha de sentir identificado con el protagonista de esta historia, ya que es el típico niño que odia estudiar, y que prefiere disfrutar del aire libre y del tiempo de ocio.
Otra cosa que me gustó de esta novela, es ver cómo se desenvuelven los personajes durante el transcurso de la historia, la cual va avanzando a medida que pasan los capítulos. También pienso que con un libro como este, los adultos podrán recordar lo que fueron ellos alguna vez en su niñez, o sea, como niños con ganas de pasarla bien y vivir aventuras como las tiene Tom en este libro. Esta novela, a pesar de ser infantil, puede ser entretenida tanto para los niños como para los adultos amantes de la literatura, así que si desean leer un libro que sea entretenido, les recomiendo leer esta novela, y les aseguro que la pasarán bien leyendo esta obra de la literatura infantil. Ok, continuemos con este top. En el puesto 2 de este top, tenemos el libro de Oliver Twist. Esta novela fue escrita por Charles Dickens, entre el año 1837 y 1839, originalmente como novelas por separado que eran publicadas en una revista. La trama de este libro nos cuenta la historia de un chico huérfano de Inglaterra conocido como Oliver Twist, quien vive una vida difícil a causa de que pasa hambre en un orfanato donde es obligado a trabajar. Tras escaparse a Londres para tener una vida mejor, Oliver se encuentra con un joven, quien le ofrece hospedarse en una casa. Así que inocentemente, Oliver se termina quedando en la casa de un viejo malvado conocido como Fagin, quien lidera una banda de chicos delincuentes que se dedican a robar. Durante su estancia en Londres, Oliver Twist es forzado a cometer crímenes junto a la banda de delincuentes juveniles liderada por el malvado Fagin, y Oliver pasa por muchos sufrimientos gracias a aquella banda de ladrones. Aún así, este libro presenta un final feliz para Oliver, aunque prefiero no espolearles el libro XD. Curiosamente, de este libro se han realizado un par de películas, entre ellas una película del año 2005, y curiosamente, este libro es reconocido como la primera novela de habla inglesa que tiene a un niño como protagonista. En cuanto a la opinión que tengo respecto a este libro, pues pienso que tiene un buen argumento a historia con el que el lector se puede sentir interesado, tiene varios personajes que llegan a ser llamativos, sobre todo los antagonistas, y entre las cosas que me gustan de esta novela, es la forma en la que refleja varios males que tenía la sociedad en ese entonces, tal como es el maltrato infantil, la pobreza, o la manipulación de niños para cometer delincuencia, por lo que este libro es un buen reflejo de cómo era la sociedad en el siglo XIX. Esta obra también me gusta ya que tiene cierto toque dramático, porque nos presenta la historia de un pobre huérfano que sufre de injusticias, y que lucha por sobrevivir y encajar en la sociedad de su época. Creo que más de alguno que haya leído este libro, ha sentido lástima por el protagonista, y esta novela, además de presentarnos varios males que vivía la sociedad de aquella época, nos deja una moraleja, que es el no perder la fe para hallar la verdadera felicidad, y también enseña que hay que actuar positivamente ante las desgracias de este mundo. En cuanto a ustedes, si les interesan los libros de literatura protagonizados por niños, les recomiendo este libro. Muy bien, pasemos al primer puesto de este top. Y en el primer puesto de este top, tenemos a los libros de la serie de Papelucho. Esta saga de libros fue creada por la escritora Marcela Paz, y el primer libro de esta serie fue publicado en el año 1947, siendo creado en base a un diario real, que fue encontrado tirado en un basurero perteneciente a un chico chileno. De esta serie se han creado un total de 12 libros, de los cuales uno de ellos ha tenido una adaptación cinematográfica. Cada libro perteneciente a esta serie de libros, nos cuentan las aventuras de un típico niño chileno conocido como Papelucho, quien destaca por ser un chico muy curioso y que posee un gran ingenio e imaginación. Estos libros están escritos en forma de un diario de vida escritos por el protagonista, y este personaje ha ganado tanta popularidad entre los lectores de nacionalidad chilena, que hoy día es considerado como un clásico de la literatura infantil chilena. Ahora, daré una opinión sobre esta saga de libros. En mi opinión, los libros de Papelucho son los mejores libros que he leído en mi infancia, gracias a que son muy divertidos, y porque las historias que vive Papelucho en cada libro, suelen ser entretenidas a más no poder.
A estos libros los considero como libros muy especiales, ya que son de los pocos libros que logran sacarme una sonrisa o hasta carcajadas, gracias al enorme sentido del humor que tienen, y a las variadas situaciones graciosas en que se mete el protagonista cuando algo le sale mal. Además, la peculiar forma de texto de estos libros me llama mucho la atención, ya que están escritos de forma cómica e hilarante a mi punto de vista, y de niño me llegué a encariñar profundamente con el protagonista de esta serie, ya que es de personalidad curiosa, llama la ciencia al igual que yo. También logré identificarme con el protagonista porque solía cuestionar mucho a los adultos de forma graciosa, además que este personaje tenía una gran imaginación como yo, por lo que de niño logré encariñarme profundamente con Papelucho desde la primera vez que leí un libro suyo. Las aventuras de este personaje me ofrecían muchas horas de diversión desde que era niño, y mis libros favoritos de esta franquicia son los libros de Papelucho en vacaciones, y Papelucho y el marciano. Estos libros son definitivamente los libros que marcaron mi niñez y me llegaron al corazón, y por esta razón posiciono a Papelucho en el primer puesto. Finalmente, si desean leer libros que sean cómicos como este, les recomiendo leer estos libros. Bueno, esto sería todo, gracias por ver mi top. Hola youtuberos, nuevamente estoy con ustedes, esta vez para traerles algo diferente. Una recomendación de libros. Sé que no voy a ser ni el primero ni último loquendero que haga una recomendación de este tipo, pero como nunca está de más enriquecer al intelecto, voy a aportarles mi granito de arena. La primera obra que voy a recomendarles se llama El infierno y los helacantos y fue escrita por César Fuentes Rodríguez. Luego de un severo traspié en Hollywood, el cineasta español Felipe García Duarte es convocado sorpresivamente por uno de los hombres más ricos del planeta para llevar a cabo un insólito proyecto de filmación en su estancia sudamericana. La hacienda del millonario le deparará un sinfín de tribulaciones, fenómenos inexplicables y la compañía de otros invitados casuales tan perturbados como él mismo. En medio de los acontecimientos, las obsesiones de cada uno sobre la ciencia y la fe, el mito y la historia, el amor, la lujuria, el sueño y la vigilia tomarán cuerpo y los mantendrán desvelados en continuas peripecias. La desaparición del único niño de la finca en circunstancias de pesadilla obligará a los moradores a iniciar una búsqueda frenética por los entresijos de la casa y de sus propios estados alterados para tratar de exorcizar el misterio de la verdad que hace que los sueños invadan la vida consciente de los soñadores, mientras un destino inminente y pavoroso pende sobre todo el lugar. Un librazo. César siempre ha destacado por la calidad literaria de sus escritos, es uno de mis autores favoritos, te recomiendo cualquiera de sus libros. Continuando con mi recomendación, les voy a hablar de una obra llamada El libro del fantasma, escrito por el locutor, cantante y escritor Alejandro Dolina. Un hombre con el corazón roto, una tarde de marzo se encuentra en la plaza de Devoto con el fantasma de un escritor que recibió una gran suma de dinero por escribir un libro que nunca llegó a escribir, gastó el dinero y murió. Entonces necesita que el hombre lo ayude, escribiendo el libro, para que él pueda al fin alcanzar la dicha eterna. El pobre hombre acepta escribir un libro, sobre cualquier tema, de 200 hojas a cambio de una flor que según el fantasma, enamora a cualquier mujer sobre la faz de la tierra. El libro tiene muchísimos relatos geniales, que son, supuestamente, lo que el hombre escribe para el fantasma. Personas idénticas a nosotros que viven del otro lado del espejo, condenados a vivir repitiendo los movimientos ajenos, que esperan para rebelarse y poder ser libres, magos que no saben hacer magia, obras de teatro en las que no ocurre nada y en la oscuridad todo se deja a la imaginación del espectador, murgas que se pasean por las calles porteñas y que si te les unís al baile nunca vas a poder dejar de bailar, carreras secretas entre personas que van caminando por la misma vereda, historias de fantasma en las calles de Buenos Aires y un montón de historias más que te hacen reír o pensar, o reír y pensar, y todo con ese toquecito tradicionalista y familiar tan lindo que caracteriza a Dolina. Para ir cerrando el video les dejo mi última recomendación por ahora. El libro se llama Economía 3D y fue escrito por un ex ministro de Economía argentino llamado Martín Lustó, muy nombrado en estos días, jejeje. ¿La economía te resulta aburrida, ajena, difícil y sin alma? No desesperes. También puede hacerte reír, aprender y hasta darte un poco de esperanza. Para eso no hace falta ponerse solemnes, alcanza con redescubrir con nuevos ojos sus enseñanzas más valiosas. En estas páginas, Martín Lustó se mueve como un guía experto entre los tópicos más diversos e inesperados. El rol de los bancos y del sistema financiero, los esquemas mentales inconscientes que orientan nuestras decisiones, el desarrollo, la relación entre el dinero y la felicidad, la economía del sexo y del deporte, el consumo desorientado, la desigualdad, la crisis argentina y la debate mundial, la ecología y el cambio climático son algunas de las estaciones de este recorrido repleto de realidad, humor y conocimiento.
No compres el libro esperando algo más que economía, lo digo por si estás interesado en el escandalete que ha envuelto recientemente a este autor. Es una pena que un libro tan interesante pierda el valor que merece por culpa de pseudo periodistas que solo buscan el puterío constantemente. Yo te recomiendo esta obra de principio a fin. Bueno gente, espero que se tomen un tiempito para leer. Si no son estos libros, lean cualquier obra, vale la pena. Hasta pronto. Un libro es un objeto que parece inofensivo, pero que sin embargo ha sufrido de la prohibición y la censura prácticamente desde siempre. Los libros son instrumentos importantes desde siempre en el desarrollo cultural, social y cognitivo del ser humano, y aún en la actualidad no dejan de ser tan interesantes, como tampoco pierden su valor cultural, además de seguir cumpliendo las funciones de informar, educar y entretener en otros casos desde ensayos políticos y científicos y hasta obras literarias vanguardistas. Sin embargo, los títulos a continuación fueron obras que sufrieron de la censura comercial e incluso fueron vetados de su respectiva sociedad o época, cesando así su producción en masa o recorrido artístico, político o científico, justificando dichas acciones en lo que respecta a los parámetros de la moral pública y la propaganda sociocultural. Dada la introducción, estos son los 8 ejemplares que en distintas épocas fueron prohibidos. Número 8. Róbate este libro de Avi Hoffman. Se trata de una guía de subversión para vivir gratis en un país de primer mundo. Escrito en 1971 por Bob Hoffman, un activista social y anarquista norteamericano fundador de un movimiento político conocido como Partido Internacional de la Juventud, que estaba en contra del sistema capitalista. En este libro se podía, por así decirlo, aprender tips para conseguir comida, identificaciones, viajes, transporte, ropa, libros de manera gratis o a un bajo costo, como todo comunista querría. También es un manual para formar grupos urbanos en contra de una sociedad comercial. Número 7. Trópico de Cáncer de Henry Miller. Trópico de Cáncer es una novela autobiográfica con toques de ficción. Fue publicada por primera vez por una editorial de origen inglés en París en el año 1934, con una marca en la cubierta que expresaba, al parecer, que estaba prohibida su importación a Estados Unidos y el Reino Unido. Sin embargo, una editorial de Estados Unidos realizó una edición del libro para su distribución en ese país en el año 1961, pero tras esto causó una gran controversia el libro en aquel país, debido a su alto contenido sexual y erótico, por lo que se había prohibido durante ese tiempo y su autor fue llevado a juicio, pero en 1964 se retiró el cargo y dejó de ser declarada como obscena la novela, además de volver a permitirla en el mercado. Trópico de Cáncer fue un libro que, a pesar de la censura, se volvió muy popular en él como obra de culto en el vanguardismo literario y en la actualidad sigue siendo considerado un clásico del realismo explícito. Número 6. Aura de Carlos Fuentes. En 2001, Carlos Abascal, un político mexicano, armó una gran polémica con la novela corta Aura, una novela corta erótica del escritor mexicano Carlos Fuentes. La hija de Abascal, que cursaba 8º grado, leyó el libro a petición de su profesora de español, lo que no tenía nada de malo, ya que este libro, por su género y demografía, es un tipo lectura recomendable para la etapa de la adolescencia. Cuando el exfuncionario descubrió el libro, dijo que algunos pasajes eran inapropiados para dicha edad, por lo que se quejó en el colegio, el cual era manejado por monjas. Frente a la presencia del político, se tomó la extrema medida de despedir a la profesora de la joven. El mismo autor Carlos Fuentes expresó que un libro es objeto de un acto de censura como que resucita el libro, por lo que su obra Aura fue objeto de un acto de censura que agradecía bastante, porque gracias a esa censura se multiplicaron las ventas del libro. Número 5. El guardián entre el centeno de Jerome David Salinger. Este libro ya tenía cierta popularidad en Norteamérica, sin embargo aumentó su fama porque le fue encontrado a Mark David Chapman, el asesino de John Lennon. Pero su historia de censura va mucho tiempo antes del año 1980, cuando se produjo el hecho. Así pues, de 1960 a 1997, varias preparatorias de Estados Unidos, en 8 estados como Kentucky, Oklahoma, Michigan, Ohio, Florida, Wyoming, California, Illinois y Georgia prohibieron su lectura, pues la novela provocó numerosas controversias por su lenguaje obsceno y por retratar explícitamente la sexualidad y la ansiedad en adolescentes.
En otros países fue prohibida su venta durante décadas, debido a las mismas razones sobre su vulgar contenido. Número 4. Los versos satánicos de Salman Rushdie. Esta novela, publicada en 1988, todavía está prohibida en la India, y algunos países del Medio Oriente, donde es considerada por muchos musulmanes como un texto blasfemo y representa gran ofensa para su religión por las supuestas referencias que denigran la figura del profeta Mahoma. El autor de este libro pasó 10 años escondido después de que un líder político espiritual de Irán llamado Rollah Khomeini estableciera en 1989 un decreto religioso pidiendo la muerte de Rushdie por haber escrito la novela. Número 3. Justine del Marqués de Sade. Donatien François de Sade, conocido por su título de Marqués de Sade, siempre ha sido reconocido como un escritor de novelas presumiblemente eróticas, pero que rayan en lo excesivo por su grotesco morbo y que siempre ha hecho de la gran mayoría de sus obras polémicas, y su novela Justine o Los Infortunios de la Virtud no es la excepción. Solo basta con ver la adaptación cinematográfica de su más polémica novela Los 120 días de Sodoma, realizada en Italia, película que fue también controversial y no dudo en ser detalladamente asquienta como la obra original. Desde que fue publicada en 1791, esta novela ha sido catalogada como maldita, perversa, revolucionaria, depravada, infame, detestable, entre otros juicios se le han hecho. Le costó al Marqués de Sade su propia libertad, cuando fue recluido forzosamente de por vida en un hospital psiquiátrico al ser acusado de una supuesta demencia libertina. La novela se publicó en 6 ediciones, de ellas salieron 3 versiones y una secuela, fue escrita llamada Juliet o las prosperidades del vicio, enfocada en la hermana de la protagonista de la primera novela. Justine se convirtió en una obra considerada como maldita, que circuló clandestinamente durante todo el siglo XIX, muchos autores se habían interesado por esta obra y tan solo desde mediados del siglo XX se normalizó su publicación. Número 2. El origen de las especies de Charles Darwin. Este libro fue la tesis definitiva de Darwin, que fundamentó su famosa teoría de la evolución biológica por selección natural. Dicho tema ahora es parte de la educación básica, pero mucho tiempo atrás fue prohibido por la Iglesia Católica. El texto fue publicado en 1859, pero sus temas, como la selección natural y la evolución de los seres humanos, eran considerados tabúes que contradecían la creación divina, por lo que fue censurado y después prohibido, especialmente fue prohibido en Reino Unido, Grecia y la extinta Yugoslavia. Número 1. El Decamerón, de Giovanni Boccaccio. El Decamerón es un libro recopilatorio de 100 cuentos, incluyendo novelas cortas de la autoría de Giovanni Boccaccio, quien es junto a Francesco Petrarca y Dante Alighieri uno de los 3 padres de la literatura italiana. Este libro fue incluido en una antigua lista conocida como Index Librorum Prohibitorum, que es la lista de libros prohibidos por la Iglesia Católica. Es la obra más importante de Boccaccio, que empezó en 1350 y terminó en 1353, tratándose de una magnífica colección de 100 relatos ingeniosos y alegres que se desarrolla en un marco concreto sobre 3 temas principales: el amor, la inteligencia humana y la fortuna. Las razones de su prohibición por parte de la Iglesia Católica parecen desconocidas. Su prohibición fue un tanto longeva hasta el inicio y desarrollo del Renacimiento en el siglo que vino después, siendo liberada junto a otras obras entonces. Ahora, me gustaría saber qué opinan de la censura y prohibición de contenido, teniendo en cuenta las diferentes razones que se consideren por qué son tomadas dichas acciones, y si verdaderamente es beneficioso en ocasiones o solo es perjudicial que las creaciones literarias aquí mencionadas hayan pasado por ello. ¿Conocen de algún otro título que sufrió de ello? Siendo así, me encanta cuando se comparte más información. Y bueno, eso fue todo. Si les agradó este vídeo, no duden en aportar su valoración y de igual forma compartir su opinión o cualquier otra expresión que deseen compartir. La caja de comentarios está para ello. No olviden suscribirse los que sean recientes en mi contenido, me ayudaría mucho y les agradezco por su apoyo incondicional. Pueden compartir esto con aquellos conocidos que estén interesados. Con mi página de Facebook pueden enterarse cuando subo un vídeo nuevo, les recomiendo seguirla para que puedan estar al tanto. Espero que todos hayan tenido un buen día y les deseo lo mejor. Adiós. Hola a todos, soy Sector, y en este vídeo hablaré de lo mejor que he tenido el placer de leer, citando a ustedes esos libros que han sido importantes en algún momento de mi vida. Haré, en la medida de lo posible, una brevísima sinopsis de cada texto. Nada del otro mundo.
Lo que me interesa es poner en la mesa mis gustos literarios, para que ustedes los conozcan y para que, del mismo modo, ustedes me digan cuáles son sus gustos en lo referente a literatura. Aquí damos inicio. Como no es importante nombrarlos cronológicamente y todos los textos que enlisto aquí son igualmente importantes para mí, comienzo con este, considerado por muchos la mejor novela mexicana del siglo XX. Pedro Páramo. Del mexicano Juan Rulfo. Una historia centrada en un lugar nombrado Comala, que más que pueblo o ciudad tiene todas para ser un cementerio. Todos los que ahí se encuentran son ya difuntos. Este Pedro Páramo es en resumen de cuentas el cacique del lugar, dueño de la hacienda más importante de por esos lugares, padre de medio pueblo. Todo inicia al morir la madre del protagonista. En su lecho de muerte le pide que busque a su padre, un tal Pedro Páramo. Y le exija lo que le corresponde por haberlos lanzado al abandono. Él, viéndose en tan grave situación, promete hacer lo que su madre le pide. Tenebrosa como una de terror, apasionante como una épica, esta novela lleva aparejado un enigma que nos dieron como tarea escolar cuando la leí por primera vez, a los 14 años. Y es que el profesor nos pidió en aquella ocasión descubrir de entre todos los personajes, cuál de ellos es el único que está vivo, cuál de todos estos fantasmas provincianos no es un difunto más en esta historia. Por pura admiración y como parte importante en mis lecturas deseo mencionar a este amigo. Bernardino, pero antepónganle el fray, porque era fraile. Fray Bernardino de Sahagún, gentes, contaba entre sus gracias con haber estudiado en Salamanca, ya saben, esa que no le presta a la gente lo que natura no le dio. La obra de este hombre sigue vigente después de los siglos que lleva escrita, la historia general de las cosas de la Nueva España. Un compendio de temas y asuntos relacionados con la vida y obra de aquellos nacidos por estas partes antes de llegar los españoles. Desde el tema de la religión, en donde Sahagún incluso compara a las deidades de los naturales con las de los griegos, hasta los usos y costumbres de la gente, abarcando a casi todos los pueblos de habla náhuatl. Flora, fauna, astronomía, incluso un pequeño glosario al final del volumen. Los historiadores se han encargado de minimizar este trabajo, pero como me caen gordos la mera neta sigo disfrutando de su lectura y esperando a que alguien haga un compendio similar, de las mismas proporciones, pero con lo que Sahagún omitió por razones obvias. Por cierto, si lo leen miren lo que se dice ahí sobre un coyote que tenía enredada en el pescuezo una de esas serpientes, al que un hombre, después de pensarlo un poco, salvó de morir asfixiado. Les diré que poseo un volumen con 3 obras de Federico García Lorca, si bien cada una por separado es del mejor teatro que he leído. Yerma es la historia triste de una mujer que desea con todas sus fuerzas tener un hijo con su esposo. El tío al final del relato muere a manos de ella, porque la deja prácticamente abandonada para irse a disfrutar con otras mujeres. Y Yerma pensaba que no había bebés por culpa de ella. Esta historia, junto con la de Bernarda Alba, la de la hija que murió siendo virgen dentro de una casa enrejada, y las dramáticas bodas de sangre, me dan a pensar que García Lorca era demasiado catastrofista. Pero a más de sugiero leer El romancero gitano, especialmente La casada infiel, de bellísimas figuras poéticas. Otro de mis favoritos, del mexicano Francisco de la Maza, lleva por título La Ciudad de México en el siglo XVII. Compendio histórico que nos lleva por aquellas tierras y aquellos tiempos. Este texto y sus imágenes resultan imprescindibles en mi vida porque fue un libro que me abrió muchas puertas en lo referente a la historia de mi país. Recoge textos antiguos e imágenes de la ciudad creadas por aquellas épocas. Mi parte favorita en este libro es en donde se nos habla de lo que antaño hubo en lo que hoy es el Palacio de Bellas Artes. Este es uno de los olvidados o ignorados por la historia, pero merece todos los honores. Explorador forzado del sur de lo que hoy es Estados Unidos. Terreno que después fue parte de México y que es ahora posesión de los gringos. Alvar Núñez Cabeza de Vaca es considerado el primer explorador de Norteamérica. Descubridor de aquellas partes y conocedor de los indígenas de esas tierras. En su obra Naufragios, relata lo acaecido en el momento en que naufraga la nave en que se dirige desde cierta isla del Caribe al continente y lo que al tocar tierra sucede. A este tío lo tenían los indios por mago, porque aparentemente resucitaba a los difuntos. En su libro comenta que ha sido Dios y no la obra de él, lo que revivió a aquellos que se pensaban muertos. Pasando por muchos apuros, sin más amparo que lo que la gente de por ahí les aprontaba, incluso nos narra el autor lo que pasa una noche en que cuenta a ciertos nativos lo que han pasado él y sus compañeros, acerca del naufragio que padecieron y de las muchas penas que sufrieron.
Tal fue la tristeza que causó a los nativos del relato que comenzaron todos a llorar, según relata Cabeza de Vaca, muy auténticamente. El texto no se lee con facilidad porque está escrito en un castellano antiguo que está en desuso, pero cuando uno se adapta se disfruta del relato. Vaya con estas líneas un homenaje a uno de esos exploradores ignorados casi por completo por la historia. En alguna parte leí que todas las obras de Dostoyevsky podrían llamarse Crimen y Castigo. Por no sé qué malas artes del destino, no pocas obras cumbre de la literatura mundial han sido escritas en el frío y la humedad de una cárcel. La historia de Rodia, asesino atormentado por el crimen que comete. Con este personaje Fyodor Mikhailovich entra en los terrenos típicos de él. La verdadera naturaleza del hombre. Lo mismo que hace en Los Hermanos Karamazov, en Las Noches Blancas y en El Jugador, que bien pudo llamarse La Jugadora. Todo lo que este autor escribió es estupendo. Rodion Raskolnikov da muerte de manera brutal a una anciana supuestamente para robarla, y a final de cuentas no soporta el peso del hecho en su conciencia y... Mejor lean lo demás. Tenemos que para unos más que para otros resulta necesario vivir una experiencia en carne propia para luego hacer una novela con conocimiento de causa. Siendo esto lo mejor que se puede hacer, habida cuenta de que se escribirá una novela acerca de enfermedades mentales, pues qué mejor que fingirse enfermo y hacerse internar en un sanatorio, para conocer de primera mano lo que ha de tratarse en la obra. Suena deschavetado, pero eso precisamente fue lo que Torcuato Luca de Tena hizo para crear una historia que me resultó difícil dejar de leer antes de terminar. Los renglones torcidos de Dios. Magnífica novela cuya protagonista es hecha pasar por loca por el marido para, viéndose libre, hacer de las suyas. Un hortelano con acento al hablar, médicos buenos y malos, desequilibrios de las más distintas maneras, pasando por mujeres percha y jóvenes hidrofóbicos. La protagonista descubre la verdad acerca de su marido y las causas de su internamiento gracias a sus dotes detectivescas. El libro, que en su momento fue bestseller, cuenta en sus anecdóticas líneas con una frase que hace a uno comprender muchas cosas, dentro y fuera de sus páginas. Dios escribe derecho en renglones torcidos. No puedo dejar de mencionarlo. Se llama Confabulario y es una serie de cuentos cortos nacidos en la malabarista imaginación del mexicano Juan José Arreola, el que nació en un pueblo tan grande que lo hicieron ciudad Guzmán hace no sé cuántos años. En este autor es común el manejo de la lengua casi sin control, sin llegar a la grandilocuencia. La feria es otra de sus obras, pero hoy nos ocupa esta que en sus páginas cuenta con dos textos muy cortos hechos a manera de anuncios publicitarios. Baby HP, y precisamente, el anuncio. Este libro me gusta ya que por la forma en que está escrito se puede leer un cuento a la vez, uno cada día, sonriendo por momentos. Para finalizar con los títulos y no hacer de este un vídeo demasiado largo, agregaré esta obra teatral de Jean-Baptiste Poquelin. Molière para los amigos. Lleva por nombre El avaro y es la historia de Harpagon, personaje con dotes de tirano que tiene un tesoro en cierta caja, la cual le es robada. Las típicas exageraciones a las que lleva la avaricia son cometidas por este Harpagon, quien al descubrir el hurto exige a la policía que interrogue a casi todo el país para encontrar su cofrecito. La obra es ligera de leerse ya que es sumamente hilarante y entretenida. En México existe una adaptación de Miguel Sabido, con Rafael Inclán haciendo el personaje protagónico. Espero poder presenciarla a la primera oportunidad. Bien, pues ya me despido. Y para eso les agrego acá un puñado de nombres que omito en este material, pero que podría decir que son el grupo siguiente. Hay sellos editoriales que ponen a la venta versiones bastante económicas de muchos textos, como la editorial que tiene por logotipo una letra T y una letra M, algo estilizadas. Propongo a quienes no tienen por hábito leer, que inicien con textos clásicos que, por ser conocidos y mencionados, pienso que serán de sencilla lectura. Si ya tienes el hábito, o recuerdas un libro que te ha sido importante o grato de leer, coméntalo aquí para todos. Por cierto, para quienes lo cuestionan, soy mexicano y vivo en San Luis Potosí. El que es español es el de la voz. Yo nací en el mero centro de esta bendita patria. Soy Héctor, desde tierras potosinas. Hasta más vídeos.